Eufóricos, pues estamos de regreso con la cartelera comercial después de una semana de enfocarnos un poco ahí al documental con El Ambulante. Pues ya volvemos a la realidad de nuevo, volvemos a la cartelera y volvemos con un estreno que representa pues el primer gran estreno de lo que es ya casi el verano. Ya podemos meterlo dentro del primer gran estreno del verano, que es X-Men Apocalipsis. Los X-Men de vuelta en el cine, para gusto de muchos fanáticos. Yo me considero uno de ellos, ya que creo yo que los X-Men, sobre todo con aquella serie de los 90s, digo, todos la recordaremos con aquel intro metalerillo que se cargaban y con este bagaje de personajes que se manejaban, que se arraigaron bastante a la cultura popular. Digo, es una serie que muchos queremos. Yo en lo personal me consideraba cuando era niño fanático de los X-Men, los recuerdo mucho, los llevo con cariño, con bastante cariño en mi memoria. Y pues lógicamente a cada película de los X-Men es interesante irla a checar. Una cinta dirigida por Bryan Singer, un director que se encargó de la primera trilogía. Hay que recordar que esta segunda trilogía, iniciada con Primera Generación, después Días del Futuro Pasado y esta Apocalipsis, es algún tipo de precuela, una trilogía precuela de aquella trilogía de los 90s de X-Men 1, 2 y 3, la batalla final. Las primeras dos dirigidas por Bryan Singer. Señor Singer regresa con Días del Futuro Pasado y con Apocalipsis. ¿Qué nos está contando X-Men Apocalipsis? Como el título lo dice, pues nos está presentando una cuestión que creo yo que para los fanáticos y para los que crecimos con la serie de los 90s, pues estábamos esperando por fin que los mutantes se enfrentaran al máximo mutante, al máximo villano y al más poderoso de ellos que tienen este universo mutante de los X-Men, que es Apocalipsis. Vemos el enfrentamiento, por fin se nos presenta el personaje y debo de comenzar contextualizando la situación. Por ahí, como les comento, yo en lo personal, cuando hace 2 años chequé Días del Futuro Pasado y por ahí en la escena de los postcréditos nos presentan y nos hacen saber que Apocalipsis sería el villano de esta tercera parte, pues yo en lo personal, yo sí me considero bastante fanático de los X-Men desde la serie animada. Les tengo bastante cariño, me emocioné de sobremanera al por fin poder ver en pantalla grande Apocalipsis enfrentándose a los X-Men. Pero hace algunos meses, cuando se nos presentaron los personajes por primera vez, cuando se nos presentó el primer avance, debo decir que yo la verdad caí un poco decepcionado, porque en un principio digo, es una cuestión que ya todos saben, dio mucho de qué hablar en las redes sociales, en internet, en YouTube. La manera tan caricaturesca en que se nos estaba presentando tanto la acción, el CGI de la película y sobre todo la manera en la que se nos estaba presentando Apocalipsis, que más bien parecía botarga de villano de los Power Rangers, sinceramente deplorable, muy malo, o sea, con un color caricaturesco, muy mal, todo estaba muy mal, pintaba demasiado horrible el asunto, pero por fin pudimos checarla, digo, le teníamos que dar su chance, no podíamos crucificarla así de porque sí, simplemente viendo un avance y viendo imágenes de los personajes. Pues la checamos y lamentablemente debo decir que yo, en mi personal punto de vista, como admirador de estos personajes desde hace muchos años, desde que yo era un niño, debo decir que salí de la sala decepcionado, salí de la sala bastante molesto con lo que hizo Bryan Singer, porque sinceramente esperábamos mucho más de la cinta, una cinta donde aplica mucho esta cuestión que ya hemos hablado mucho en otras críticas en Eufóricos, donde los guionistas y los directores piensan que si ya tienen una fórmula establecida que les sirvió bastante bien, piensan en duplicarla, cuadruplicarla al extremo, porque piensan que dar más pues va a ser algo mejor, siendo que no es así. Y volvemos a lo mismo. Nos entregó una película cargada, una película demasiado rebuscada, una película demasiado densa, pero todo esto en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque son demasiados los personajes que nos están presentando en pantalla y cada personaje pues tiene su situación personal, tiene su problemática, pero todo se junta y todo se amontona. Es una película donde sientes que todas las historias se amontonan
de una manera donde no va para ningún lado. Todas las historias personales de los personajes se tocan de una manera tan superficial, con un guión tan endeble, sinceramente tan superficial como les comento, y con situaciones que debieron haberse ahondado más, porque son situaciones importantes de cada personaje que se nos presentan en pantalla, pero no lo hacen. Digo, para un ejemplo basta, si le pasa algo a tal personaje, pues simplemente lo mostramos. Si tuvo alguna tragedia familiar, si tuvo alguna problemática que lo hace estar en el punto donde se encuentra en la película, pues simplemente lo que hacen es mostrarla por encimita, mostrémosla, démosle vuelta a la página. Simplemente hay que mostrarla porque sí, para no decir que no lo hicimos, para justificar un poco ahí lo que va a seguir después. Y la cinta simplemente se queda ahí, se queda todo de manera muy superficial. Y digo, es lamentable porque son muchos los personajes que se presentan en pantalla, son demasiadas las subhistorias, las historias secundarias que se nos están manejando. Y la verdad que se presenten de una manera tan endeble, la verdad sí salta demasiado a la vista. Y máxime si es una cinta que dura casi 2 horas y media. Digo, a mí me parece sinceramente ridículo y muy mal hecho a las prisas al parecer. Y sobre todo que se centre tanto y que se apoye tanto en el CGI. Y un CGI que sinceramente dista mucho de ser creíble. Un CGI que lamentablemente se queda como en los avances que nos mostraron al principio, bastante caricaturesco, bastante increíble y bastante cargadito. Digo, es una cinta muy cargada, muy sobrecargada en todos los aspectos. Digo, quisieron abarcar demasiado, pero no logran conjuntar algo sólido, cosa que sí hicieron en la cinta pasada, que les salió bastante bien, pero que en esta cinta se les va completamente de las manos. La verdad no me gustó para nada en ningún sentido de los que les acabo de contar. Pero para cerrar mi crítica, hay un punto. Digo, la cinta puede adolecer de muchas cosas, y digo, cuando la chequen se van a dar cuenta de que adolece. Son cuestiones muy visibles, pero para mí en lo personal hay una cuestión, y es prácticamente en lo que quiero centrar más mi crítica. Hay una cuestión que fue lo que a mí me pareció mucho más desagradable, mucho más triste, y que me pareció bastante decepcionante, y que es el villano. Ok, tú dices, la película adolece de muchas cosas, la película es muy blanda en muchos aspectos, pero si vas a presentar al máximo villano de los X-Men, pues de menos, si vas a adolecer de tantas cosas, que tu columna vertebral de la cinta y que tu base pues sea un villano pues grande, un gran villano, un villano pues que llene las expectativas y que realmente ponga a los héroes en un predicamento real, en un peligro real, cosa que lamentablemente pues no sucede con este villano interpretado por Oscar Isaac. Sinceramente a mí me parece un villano que se queda lamentablemente con la idea que nos dieron en los avances y en las fotos. Un villano bastante sobreactuado, un villano demasiado intenso, pero intenso en la manera más caricaturesca que se puedan imaginar. Un villano que se pone a hacer otras cosas, se dedica a otras cosas, en vez de sembrar el terror, en vez de poner en aprietos reales a los personajes, en vez de hacerlos sufrir, en vez de lastimarlos, se pone pues casi a hacer visitas familiares a los demás mutantes, y pues realmente no va a ningún lado. O sea, simplemente anda por ahí viendo a ver quién le gusta, quién no, diciéndole hijos a todos, son mis hijos, vénganse conmigo. Pero a la hora mera de poner en aprieto a los villanos, sinceramente se queda como una botarga de los Power Rangers. Digo, yo creo que pudieran haber llegado los Power Rangers a hacer una coreografía de las que hacían y derrotarlo de la misma manera que lo derrotan los X-Men en la película. Sinceramente, y a mí en lo personal me parece algo muy triste, porque digo, recordaremos todos el avance donde James McAvoy, personaje de Charles X. Xavier, dice que nunca había sentido un poder tan grande. Después Moira dice que él ha sido conocido con muchos nombres, refiriéndose a que ha sido un dios en diferentes épocas del mundo, de la historia. Digo, sabemos, yo en los 90s lo recuerdo, que los X-Men en aquella serie animada nunca lo derrotaban así al 100%, simplemente lograban contenerlo, lograban evitar que hiciera su alboroto, pero no podían con él. O sea, era un villano que realmente imponía. Y pues lamentablemente ver esta situación tan endeble, tan corta, tan sin chiste,
tan falta de presencia con la que nos presentan a este villano, realmente a mí me molesta bastante. Me parece una gran decepción. Creo yo que, pude haber yo en lo personal, pude haber pasado por alto todos los hoyos en el guión, todas las incoherencias que presenta el guión, que son varias, ya las checarán. Todo lo mal que está presentado el CGI, demasiado cargado, demasiado... que quisieron ser impactantes y terminaron siendo caricaturescos, increíbles en el más sentido. Las actuaciones que están pues ahí, digo, los personajes Fassbender, McAvoy y Jennifer Lawrence pues están en sus personajes, digo, ya llevan 2 películas haciéndolos, o sea, se sienten cómodos, hacen lo que saben hacer. Los personajes los actores jóvenes que se nos presentan lo hacen de una manera, creo que yo es de lo mejorcito de la cinta, sobre todo Cíclope, Jean Grey, Tormenta, lo hacen de una manera pues bastante buena. Hay personajes que yo creo que tendrán 4 o 5 diálogos en toda la película y simplemente se nos presentan por simplemente ponerlos y por simplemente decir que estuvieron y que quede como anécdota que ya salió ese personaje en una película. Digo, la cinta tiene una serie de errores nefastos que todos en lo personal pude haberlos hecho a un lado, pude perdonarlos si me hubieran presentado un apocalipsis que realmente me hubiera causado una gran impresión en pantalla, pero realmente ni siquiera eso. Sinceramente la película me dejó bastante molesto y me parece una falla, pues lamentablemente a estas alturas, con todo y el villano en todos los sentidos. Amigos cinefóricos, seguimos hablando de cine.